Muy buenos días, tardes, noches, yo soy Poderoso Sensual. Gracias por acompañarme en un nuevo video. Hoy estaré presentando El cuarto de Lutremont, firmado por Edith y Corcal. Y vamos a empezar a hablar de la dibujante. Edith Gratieri nace en 1960 en Francia. Ella es una destacada ilustradora que a lo largo de la historia ha hecho cosas muy interesantes. Su primera BD fue un personaje que se llama Orson en 1988. Y este personaje ya en los 90s crea o más bien genera un boom y se convierte en un dibujo animado. Edith, de los últimos trabajos que ha hecho, es trabajar con el maestro Cedru. Entonces, pues es una destacada ilustradora francesa. Vamos a encontrar aquí en esta historia, el cuarto de Lutremont, a Corcal. Pero Corcal no ha encontrado nada de información sobre él. El cuarto de Lutremont se desarrolla en este momento de bohemia parisina a finales del siglo XIX, principios del XX. Y lo que vamos a encontrar aquí es precisamente esa escena. Esos personajes que dieron cara a la escena cultural de este cambio de siglo. Aquí tenemos a Rimbaud, por ejemplo. Este cómic es el cómic de las grandes mentiras. Utiliza y juega con la realidad y la fantasía a un punto en el que lo extiende al máximo y no sabes qué es verdad, qué es mentira. Voy a leer la sinopsis que viene aquí atrás para ir entrando en tema y explicar de qué va este cómic. Dice aquí: en 1871 el escritor Auguste Bretagne descubrió en el cuarto donde vivía en Montmartre un libro, Los cantos de Maldoror, escrito por el excéntrico poeta fallecido un año antes en esta misma habitación, Isidore Duquesne, conde de Lutremont. Profundamente impresionado por la lectura de estos poemas, Bretagne tratará de desentrañar todos los misterios que se esconden detrás de este intrigante poeta y de esta enigmática habitación. Partiendo de esta premisa, este es Bretagne. Él llega a este cuarto y, como aquí comenta, hay un sinfín de situaciones que empiezan a ocurrir y que lo llevan a ir buscando verdades. Bretagne aquí nos muestran que fue un escritor que participaba en la Gaceta Parisina, y él hacía relatos de índole esotérica, ¿no? Ya que en esta época lo esotérico rompía con muchas convencionalidades y era atractivo. Entonces él se desarrollaba en este campo, pero a la vez participaba de las jornadas y de las tertulias de los sutistas, ¿no? Un grupo de pues personas dedicadas a la literatura que en esta época estaban transformando, modificando las estéticas y todo, ¿no? Junto con una escena de pintura también muy importante. Y justo por estar en esta escena se extienden muchas cosas que puede ser realidad y fantasía. Esta época permite mucho a los autores jugar y suponer un montón de situaciones que ocurrían alrededor de todos estos magníficos intelectuales, ¿no? Pero bueno, esta es una primera parte. Vamos a ver aquí un dibujo bastante pues interesante, una paleta un poco sombría, ¿no? Que también el papel pues ayuda, ¿no? Ya que es medio mate. Algo que me intrigó es que además aquí dice la primera novela gráfica publicada en 1874, por primera vez en su edición íntegra. Entonces, un poco de historia. Yo cuando compré este cómic, la verdad que no tenía intenciones de comprarlo. Es decir, hace unos años en la Feria del Zócalo, Sexto Piso tuvo una mesa de ofertas. En esa mesa de ofertas yo pude recopilar varias cosas que me interesaban, pero pues siempre uno va escogiendo, uno sí, uno no. Cuando leí esta premisa me llamó mucho la atención, lo hojeé y se me hizo interesante.
pero ya tenía unas cosas, así que lo dejé de lado. Seguí buscando todo. Cuando fui a pagar, pues veo que al final estaba ahí. En algún punto volví a tomarlo, fui a pagar y ahí estaba. Entonces, pues me hacen el cobro. Le digo, espérame, este no me lo llevo porque pues no me alcanza. Entonces me dice, es que este tiene descuento. Entonces al hacer las cuentas, pues sí me dio los números y pude traerme. Le dije, pues qué padre, ¿no? Me llamó la atención, no estaba tan decidido, pero de algún modo metafórico, el cómic dijo, yo me voy. Llegué a mi casa y la verdad que lo guardé. Recién estuve moviendo unas cajas y salió nuevamente. Entonces me di a la tarea de leerlo y esta pequeña primera parte se me hizo interesante de cómo llegó este cómic a mis manos. Pero ¿qué pasa? Esta es una historia, este cómic que trae otro contexto. Como bien decía aquí, la primera novela gráfica publicada en 1874. Sabemos que en esa época la historieta era muy primigenia, ¿no? Todavía no tenía las formas, ni los globos, ni nada. Entonces eso es como, pues te intriga, ¿no? Al estar viendo aquí el libro, tiene una serie de datos que resulta es un estudio. Auguste Bretagne, en donde nos empiezan a develar que hay un montón de cosas ciertas, pero también un montón de cosas falsas. Es decir, la autora aquí nos comienza a contar que ella empezó a realizar este libro por un viaje que hizo su hijo a Australia, en un intercambio estudiantil. Él estuvo allá un rato y bueno, pues él es aficionado a la música, ¿no? Entonces él se iba a esos mercados de pulgas a buscar pues joyas, ¿no? Su papá también tiene esta misma afición. Entonces a su regreso comparte con su papá pues unos discos que compró. Traía una caja y sacan los discos y avientan la caja. Edith pues se molesta, saca la caja a la basura, pero se da cuenta que al final de la caja hay un libro. Entonces ella lo toma y lo deja en su estudio y se va. Pasa un tiempo, está checando unos pendientes con Corcal, que es el guionista, y él es el que lo toma y se empieza a interesar en el libro y dice, oye, aquí tenemos algo interesante. Se ve que es una novela gráfica y está firmada en 1874 y dice segunda edición. Entonces aquí comienza todo un periplo, toda una investigación para poder descifrar qué es lo que tenían ellos en las manos, ¿no? Entonces podría ser la primera historieta realmente y cambiar pues de algún modo la historia del cómic, ¿no? Con estos precedentes. Y aquí es donde digo que esta historieta juega una gran mentira, porque resulta que el libro que encontraron fechado en 1874 no existe, ¿no? Realmente ahí venía marcado como segunda edición, probablemente es la primera edición, pero muchas cosas se cambiaron. Al final es una historia que tú lees el contenido, pero posee otra historia que se generó alrededor, que ya juega con el contenido para saber si es verdad o es falso. Ciertamente hay muchos personajes que existen, ciertamente aquí sale Rimbaud y es un personaje muy importante, pero todo este halo que hay alrededor de esta historieta, si es verdad, si es falsa, quiénes eran los personajes que sí existían, quiénes no. Por ejemplo, aquí el dibujante también lo marcan como Eugene Tessé. Y Eugene Tessé es el creador, dentro de las juntas sutistas, que él creó lo que denominó esto. Figuración poético-narrativa, que nosotros lo podemos ver como onomatopeyas, ¿no? En una hoja. Y aquí Eugene Tessé al final da la apariencia de que es Henry de Toulouse-Lautrec, ¿no? Me recuerda, aquí está este chaparrito. Entonces, pues este cómic juega con todo eso, ¿no? No sabes qué es verdad, qué es mentira, todo el halo que se creó alrededor, y cuando tú lo lees termina en una especie de bucle, porque terminamos viendo cómo ellos redactan este cómic, ¿no? Entonces, pues interesante, intrigante, para poder ir develando qué es verdad, qué es mentira, en una escena parisina que todavía
gozaba de las bondades de la bohemia, del romanticismo, previo a la tormenta que se venía con las guerras mundiales, ¿no? Bretagne, para crear todas sus historias, en su casa tenía una serie de artilugios, por ejemplo, aquí tiene un búho disecado, acá tiene unas momias, tiene arañas, insectos, fetos. Entonces todo eso le permitía ir imaginando diferentes mundos, ¿no? Pues bueno, una historia bastante interesante. Hay otras historias también que tratan sobre de esta época. El burdel de las musas. Originalmente son 4 álbumes. Aquí en México solo nos pudieron llegar estas por IO Ediciones. Y la editorial pues nada más pudo publicar estos 2. Original francés. Allá sí se editaron las 4. Y este dibujante, Vladimir Smutha, además de hacer esto, hizo uno de Van Gogh, también muy padre. Y aquí lo que más me interesaba era mostrar un poco el dibujo. El dibujo es exquisito. La verdad ya no recuerdo muy bien de qué va. Hace un rato que ya lo leí. Pero el dibujo siempre me ha parecido genial. Podemos ver aquí, por ejemplo, esta es una exposición típica de aquella época. Y vemos que ahí están varios cuadros referentes. Aquí hay personajes también. Está ahí Van Gogh, Renoir, Matisse, todos, ¿no? Y vemos, por ejemplo, acá cómo critican un cuadro de Paul Gauguin. Demasiado primitivo. Entonces esas cosas son chistosas. Y vemos a un Henry Toulouse-Lautrec ahí hecho bebé. Y aquí, ¿no? Entonces, pues también es otro cómic que juega en esa época y nos presenta un montón de personajes que tal vez muchos ni siquiera por diferentes coincidencias o situaciones pudieron compartir espacio, pero aquí los ponen. Aquí vemos como la oreja de Van Gogh, ¿no? Es muy padre también de ese tipo de historias que nos hablan de ese brinco del siglo XIX al siglo XX. Pues bueno, yo hasta aquí con este cómic. Confío haya sido de su agrado. Si alguna vez van a una feria, a algún lugar y ven en algún rincón este cómic, pues tal vez sea el momento de hacerse de él, ¿no? Tal vez algún día se lo encuentren en una banca. Y bueno, pues así es este cómic, ¿no? Llega de manera inesperada. Pues hasta aquí mi video. Espero haya sido de su interés. Espero les haya gustado. Suficiente para darle un like y compartir en sus redes sociales. Los invito a que se unan a las mías en Instagram como Poderoso Cómic Sensual, en Facebook como Poderoso Cómic Sensual. Hasta aquí con El Cuarto de Lutremont, Edith Corcal. Adiós.